Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en esta ocasión en nuestro 61 conversatorio mensual. En esta oportunidad con Francisco Javier Convalucier, quien, ha desempeñado una buena parte de su vida estudiando el sector agrario, la propiedad agraria en México. Nos da mucho gusto que él haya aceptado realizar este conversatorio. Yo les recuerdo que la intención de este ejercicio, el primero que una organización libertaria mexicana inició de manera periódica y constante, pues es acercar a las distintas voces del libertarismo, básicamente de México, pero no nos cerramos a libertarios de otros países, pues para que los libertarios mexicanos nos vayamos conociendo entre nosotros las distintas variantes de las escuelas económicas que seguimos, el pensamiento independiente de cada uno de ellos. Y bueno, me parece que después de 5 años de este ejercicio, me parece que los resultados han sido bastante saludables. Nos conocemos mejor, nos tratamos mejor, sabemos qué hacemos, dónde estamos, y bueno, pues la idea es continuar precisamente con estos ejercicios, pues hasta donde el cuerpo aguante, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco mucho y te agradezco mucho, Francisco, tu amable disposición. No sé si quieras comentarle a la gente de que comencemos, bueno, que le pudieras decir un poquito quién eres, qué has hecho, un poquito de tu vida y de tu obra. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, yo soy Francisco Javier Convalucier, soy un mexicano yucateco de la hermana República de Yucatán. Soy pues un ciudadano que hace mucho tiempo, inclusive un poquito antes de que hubiera el internet y demás, tengo 57 años, ya así que viví buena parte de mi vida en la etapa pre-internet, la etapa pre-redes sociales. Pues tuve oportunidad de conocer por medio de mi abuelo Enrique todas las ideas de la libertad. Mi abuelo Enrique fue una persona que autodidacta en muy buena parte, que en su edad mediana tuvo la oportunidad de estudiar algún diplomado en Londres, ¿verdad? Donde conoció en la entreguerra. Allá tuvo la oportunidad de conocer a Hayek y conocer a Lord Keynes, que fueron en cierta manera sus tutores allá en una pequeña temporada que estuvo por allá. Y él tenía muchos libros en inglés que yo tuve la oportunidad de leer desde que era yo joven. Obviamente este conocimiento se enriqueció cuando ya tuvimos acceso al internet, ¿verdad? En los últimos 20 años, pues la oferta que hemos tenido para conocer ha sido muy grata, muy enriquecedora. Pues yo en el estado de Yucatán me he dedicado a diversas cosas, he hecho diversos emprendimientos durante mi vida, y hace alrededor de 25 años trabajando yo para una empresa agrícola de origen israelí. Empecé a trabajar con grupos ejidales, luego hicimos una consultoría, participé en una consultoría donde nos dedicamos a temas de la posesión y la propiedad ejidal. Esto a partir de las normas del año 93 en México, que le dieron al ejido muchas más facultades que las que tenía anteriormente para poder procesar pues todas las cuestiones respecto a la posesión e inclusive otorgar propiedades dentro de las tierras que les habían sido adjudicadas anteriormente, ¿verdad?
A partir de allá me empezó a interesar mucho el tema y obviamente por necesidades mismas de la propia consultoría tuvimos que investigar un poquito y pues lo que pretendemos el día de hoy es hacer un pequeño resumen de todo esto que estuvimos aprendiendo en los últimos 25 años, trabajando con más de 30 ejidos en la República Mexicana, en 6 estados del país. O sea, tuve la oportunidad de conocer ejidos tanto de el norte, tan lejanos como en Baja California, ¿verdad? Y por supuesto los más cercanos a mi lugar de nacimiento, acá en la península de Yucatán, también en el centro del país, ¿verdad? Entonces, pudimos ver las peculiaridades de cada lugar y la manera en que fueron procesando estos progresos que hubieron en el aspecto legal para la cuestión agraria, ¿no? Pues muchas gracias, Francisco, para saber un poco más de ti. Y bueno, yo quisiera que acometieras ahora el esfuerzo de esta plática sobre el ejido mexicano, cómo ha sido su desarrollo, cuál es la experiencia que podemos tener después de décadas de su implementación, prácticamente 100 años, y que nos puedas también decir, bueno, cuál es tu expectativa hacia el futuro y tu juicio sobre el mismo. Adelante, Francisco. Pues yo quisiera iniciar esta plática un poquito viendo de cuál es el origen del ejido, ¿no? De la institución del ejido como una institución creada desde el Estado, donde se realizan las actividades económicas en el campo en las distintas poblaciones. El origen, desde luego, viene en la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano. En la Edad Media, su signo y seña eran los feudos, ¿verdad? Lugares donde los señores feudales tenían la propiedad completa de la tierra. La iglesia también se convirtió en una gran propietaria de tierras en todos los lugares. Los conventos, los monasterios eran terratenientes también en aquella época. Y la gran movilidad de fronteras que habían entre ellos, producto de las múltiples guerras que toda la historia de Europa tuvo en aquella época, llena de invasiones y de guerras, hacían a la propiedad muy precaria. Entonces, además, siendo en aquella época la población predominantemente rural, dedicada al campo, pues la gente estaba muy acostumbrada a cosechar, a sembrar, a trabajar un terreno que pues había podido adquirir de una manera temporal, ¿verdad? Y poniendo un santo para que no invadieran el país donde esto sucedía, mientras ellos pudieran terminar su cosecha. La palabra ejido en sí es una palabra de origen mozárabe, le llamaban. Mozárabe es el árabe que hablaban en la península ibérica. El ejido eran las tierras comunales, ¿verdad? Que existían en las taifas. Las taifas fueron pequeños reinos que existieron en la península ibérica previos a que se formara el reino de España con la conjunción de el reino de Castilla y el reino de Aragón. Estamos hablando más o menos del siglo XIII, siglo XIV, que existieron las taifas por allá. Y las tierras que tenía el emir, el sultán, el rey de la taifa para sus vasallos, esas tierras que eran las más cercanas a la comunidad,
Esas eran las que eran conocidas como ejidos allá. Habiendo estas taifas cubierto pues 2/3 partes de la península ibérica, cuando los castellanos y los aragoneses logran expulsarlos de la península, estas instituciones del ejido prevalecieron bajo la administración de la parroquia de la Iglesia Católica. De hecho, hay decretos reales de aquellas épocas donde decían que el ejido era las tierras que se encontraran con epicentro en la parroquia del poblado que se tratara a 7 kilómetros en radio. Todas esas tierras eran consideradas comunales y eran pues organizadas, administradas por el párroco de la Iglesia Católica, que era el que pues prácticamente lo hacían un pequeño gobernante del poblado, ¿no? Después de eso habían las tierras de los grandes señores feudales, los señores de la guerra. Después de ese radio de 7 kilómetros, la iglesia, que en España y en la Nueva España también por correspondencia era una gran terrateniente también. Y esta institución del ejido, con la parroquia como administradora, se trasladó al Nuevo Mundo, a la Nueva España, que es el antecedente de México. Y una vez que se trasladó acá, era exactamente igual que en España, con la administración del párroco del pueblo, que era el que pues repartía de acuerdo a la necesidad de cada familia, de acuerdo a cada una de estas cosas, llegándose en algunos momentos a tener una posición semipermanente o permanente que trascendía generaciones en esto. Obviamente, cuando en los pueblos pues la demografía era dinámica, crecían la población o se disminuían, pues habían tierras de estas comunales que quedaban ociosas, y habían otros poblados que por su crecimiento ya no había suficiente para esto. Entonces, tener una tabla rasa para todos los poblados, como era tener la parroquia a 7 kilómetros y demás, independientemente del tamaño del pueblo y demás, pues creaba muchas diferencias entre poblados de lo productivo o no productivo que pudiera ser esta institución del ejido. Llega el siglo XVIII, ¿verdad? Empiezan las ideas de la Ilustración. En España empieza una serie de movimientos que iban entre el absolutismo y el liberalismo, ¿verdad? Y a principios del siglo XIX viene la famosa Constitución de Cádiz, que era una institución de corte liberal. Dentro de las cosas que suceden en España está la idea de amortizar los bienes de la iglesia, la gran cantidad de tierras que tiene la iglesia, y el ejido se convierte entonces ya en una institución no regida por la autoridad religiosa, sino por la autoridad civil. Esto, desde luego, que tuvo un montón de convulsiones, algunas cuestiones que se respetaron en algunos lugares y en otros lugares no, pues porque el siglo XIX español, sobre todo en la época de la invasión de Napoleón Bonaparte y demás, es pues prácticamente una época en que pues no la misma dinámica social no permitía consolidar las instituciones, ¿verdad? En el Nuevo Mundo, en la Nueva España, viene la independencia por esas épocas, y muchas de las instituciones que se pretendieron imponer en la naciente nación en México venían también. Se habla mucho de que el modelo era Estados Unidos, pero muchas instituciones también venían de la Constitución de Cádiz, de la Constitución Liberal de Cádiz.
Lo que pasa es que también nosotros del 21 hasta los 60 del siglo XIX, pues tuvimos un país muy revuelto donde tampoco había oportunidad de consolidar ninguna institución prácticamente. Lo que era elegido, pues en algunos lugares lo trabajaba la autoridad religiosa todavía, y en otros lugares la autoridad civil, a veces confundidas, ¿verdad? Entre ellas mismas. No se distinguía entre la autoridad civil y la religiosa, a veces eran hasta la misma persona. Estoy hablando de poblaciones aisladas, no, obviamente no de las ciudades. ¿Qué pasa cuando vienen las leyes de reforma, después de las leyes que también hacen lo que pretenden hacer, lo que la Constitución de Cádiz en España, amortizar los bienes de la Iglesia y convertir esa institución ya en una institución 100% civil, la institución del Ejido? Cuando sucede esto, hacen un gran programa para convertir las posesiones que ya tenían las familias en los poblados de los ejidos, convertirlas en propiedades privadas. Acá es muy importante ese detalle, porque existe la leyenda negra que a los pueblos se les desposeyó de sus tierras. Lo que pasó es que a los usuarios de estas tierras se les dio ya en régimen de propiedad privada la parte del ejido. Como les digo, habían muchos casos de pueblos donde la población ya se había desarraigado y existían tierras ejidales ociosas. Y también, esta parte es muy importante porque en la leyenda negra que se creó durante las leyes de reforma, ¿verdad?, es de que se desposeyó a los pueblos, a las gentes que se convirtieron en propietarias, los agricultores que se convirtieron en propietarios en virtud de estas leyes, se les desposeyó por parte de unos terratenientes supuestos. Pasaba mucho que en el pueblo ya no existía el suficiente arraigo para llenar esas tierras que estaban en un radio de 7 kilómetros, y pues algunas familias aprovecharon el movimiento para hacerse de esas tierras con el único fin de venderlas y volver a su lugar de origen, ¿verdad? Y muchas personas también, ante pues decisiones que uno puede pensar que fueron buenas o que fueron malas, les convenía más vender el terreno que quedarse en posesión de ellos, casi siempre pensando que podían adquirir siempre algún otro de otra forma, ¿verdad? Pues porque como sentían que no les costaba, pues hoy nos dieron y mañana nos pueden dar otro. Entonces se armó un comercio de estas tierras y fueron quedando en un proceso que se afianzó en el porfiriato, en las manos que mejor pudieran aprovecharlas, ¿verdad? Se hizo también un gran movimiento, había muchas tierras en México desocupadas. Estamos hablando de un México que tendría todo el país, que llegaba hasta California, toda esa parte de Estados Unidos que lloramos muchísimo. Todo ese país no tenía más de 6 millones de habitantes, 6, 7 millones cuando mucho, hablando de la mitad del siglo XIX. Para 1910, que empieza la revolución, éramos alrededor de 11 millones de habitantes. Podrán entender que habían regiones sumamente deshabitadas, y que siguieron así hasta los años 70 de este siglo, donde todavía teníamos un departamento de asuntos agrarios y colonización. La colonización era el proceso de llevar habitantes de una parte a otro para iniciar el desarrollo en esa parte. Entonces, para
Para este proceso, como México además era un país que no tenía una hacienda muy sana, ¿verdad? No tenía mucho dinero, se crean unas compañías de deslinde. Estas compañías, propiedad de particulares, podían medir terrenos que se hallaban desocupados y de esta manera que el gobierno tuviera un padrón, un catastro donde conociera qué terrenos eran susceptibles de ser entregados a otras personas o vendidos por el propio gobierno. Este proceso de los deslindes lo que le permitía a los deslindadores era quedarse con, de entrada, como contraprestación del trabajo de deslinde, con la tercera parte de las tierras que deslindara. Y muchos de ellos, además, aparte, compraron las tierras que el gobierno puso a la venta, ¿verdad? Eso fue el origen de los grandes latifundios que pesan como leyenda negra entre las causas de la Revolución Mexicana, ¿verdad? No fueron la hacienda productiva. En realidad no existían haciendas con más de 15, 20 mil hectáreas en México. Existían de 8, de 10, de 1000, de 600. Pero esas grandes latifundios como el de el famoso Luis Terrazas en Chihuahua, como de los Krill allá en el propio Chihuahua y todo esto. Su origen en realidad no fueron haciendas de explotadores, sino que fueron las compañías de deslinde que hacían un trabajo para el gobierno, se quedaban con la tercera parte de las tierras que deslindaban y tenían además mano para comprar, tenían la información para comprar las tierras que el gobierno, a partir de su trabajo, ponía a la venta, ¿no? Pues así llegamos ya al porfiriato, ¿no? Una época en que se empieza a consolidar los catastros, se empiezan a consolidar ciertos capitales, empieza a haber un desarrollo como nunca había existido en el México independiente, un orden que también nunca antes había existido. Y lo que sucede en 1915, dice la leyenda negra también, que a consejo, a solicitud de la embajada mexicana, el gobierno mexicano decide reinstalar el ejido. ¿Qué era reinstalar el ejido? Volver a hacer tierras comunales a partir de comunidades agrícolas en todo el país. ¿Cuál era la opción para abrir otra vez estas tierras comunales? Pues esa leyenda negra de que hablamos, de que habían sido despojados de estas tierras los agricultores allá, y que pues era de justicia restituirlas. Yo me he puesto a analizar, oye, ¿qué interés tendría los Estados Unidos en que hubiera una reforma agraria en México, que hubiera un reparto nuevo de la tierra con fines de colectivización? Yo creo que una reforma agraria que ellos mismos no se hicieron en su país. Yo creo que ellos, en aquella época, Estados Unidos era ya una potencia económica en el aspecto agrícola, principalmente en granos. Ellos en las últimas 2 décadas del siglo XIX desarrollaron maquinaria como aquella famosa engavilladora McCormick, tractores y cosas de este tipo,
que ya estaban utilizando en los grandes llanos del centro de su país. Allá eran pues propiedades casi siempre mayores a 100 hectáreas de los que tenían los propietarios, y por medio de la maquinaria la pudieron haber hecho muy productiva. El resultado de esto era una gran cantidad de granos que ya en 1910, en 1913, ya se tenía noticia que se importaban de los Estados Unidos a este país. Ellos, yo creo que pensaron que al hacer una asociación coactiva tan improductiva como lo era la tierra comunal, y al atomizar también las parcelas, el no permitir las parcelas de ciertas dimensiones, no iban a permitir que el país se desarrollara a niveles comerciales en la cuestión agrícola y pues tuviera que ser dependiente de su país. Es la única lógica que le entiendo a esa leyenda negra. Quiero decirles que lo he escuchado de algunos historiadores, de Roberto Blanco Moreno, entre otros, esta leyenda negra, pero no hay un documento, una comprobación para ello, ¿no? Era lo que se rumoraba que estaba sucediendo. Bueno, pues ya en 1915, durante el gobierno de Venustiano Carranza, que estaba desesperado además porque los Estados Unidos lo reconocieran como un gobierno legítimo de un país vecino, ¿no? Ya había habido la intervención en 1914 del puerto de Veracruz y cosas de este tipo. Pues en 1915 deciden realizar el Código Agrario, se lo encargan a un abogado mexicano de nombre Luis Cabrera, que es conocido como el padre del agrarismo mexicano. Y ellos restituyen el ejido ya no en base a una cuestión al famoso círculo de 7 kilómetros alrededor de las parcelas, sino a partir de un procedimiento que incluía un censo, que incluía la medición, el deslinde de las tierras, que incluía el parcelamiento interior, en algunos casos cuando las tierras no eran comunales, porque además allá nació lo que era el ejido y lo que era la comunidad. El ejido son tierras, en esa época eran propiedad del gobierno, donde se podían asignar parcelas a particulares. La comunidad eran terrenos donde solamente podía haber trabajo comunal. O sea, todos los miembros de ese colectivo tenían que trabajar esas tierras. Y en este proceso se empiezan a deslindar terrenos, obviamente donde vivía la población eran los lugares cercanos a las haciendas, porque era donde tenían trabajo, y pues empiezan a afectar estos deslindes, los terrenos que eran de las haciendas, hasta prácticamente acabarlas. No es que la institución de la hacienda fuera tampoco en el México ni colonial, ni ya en el México independiente, una institución muy productiva, ¿verdad? Pues con la excepción, se podía decir, que las haciendas del estado de Morelos, que eran prácticamente ingenios azucareros, que eran productores azucareros, y lo que eran las haciendas enequeneras del estado de Yucatán, que era una fuente de riqueza tremenda. Todas las demás eran, por ejemplo, el centro de la República eran
prácticamente productoras de pulque, ¿verdad? De una bebida espirituosa, era la industria que trabajaban ellos, y obviamente tenían algo de agricultura, algo de ganadería, que llenaban los mercados, pero sin una eficiencia, sin alcanzar por sí mismas una escala de mercado que permitiera hacerlas una economía interesante, ¿verdad? Entonces, el caso es que en 1915 se empiezan a afectar. Curiosamente, en estas afectaciones se empezaron a hacer también de haciendas, pues los próceres de la revolución. A mí me tocó trabajar en el centro de la República, algunos ejidos que sus propietarios era la familia de Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Que en el reparto cardenista, yo pienso además como una venganza política, pues se las afectaron para crear 3 o 4 ejidos en esa zona de Tlapacuaya, en esa zona es el oriente de la Ciudad de México, rumbo a la salida de Puebla. Entonces, pero allá se veía que no solamente había un afán justiciero de devolverle sus tierras a los campesinos, sino que también había un afán de los próceres revolucionarios de tomar de donde pudieran también. Durante estos años que yo estuve trabajando con ellos, conocí, por ejemplo, a ejidatarios muy grandes ya de edad, que estuvieron en el proceso de inicio del ejido, y me contaban como muchos casos. Me acuerdo de un caso en Cuautitlán, Izcalli, un ejido que se llama San Mateo Xolo, donde un ejidatario me conozca cuando se formó el ejido, nos pusieron a nosotros como los beneficiarios y como parte del comité promotor, pero en realidad nosotros no queríamos que se comieran a la hacienda, porque allá trabajábamos. Yo trabajaba en una fábrica de hilo de isle que estaba dentro de la hacienda, me comentaba el señor, y entonces yo no quería que eso se acabara. Obviamente, cuando al ejido le quitaron sus tierras, además estuvo trabajando un poco más de tiempo la fábrica y se acabó después. Ya no hubo manera de que siguiera trabajando sin la parte del campo que le quitaron. Bueno, pues viene ese 1913, el país sigue convulso por la revolución, y en realidad no es un código que tuviera una aplicación a nivel nacional, sino que básicamente se hizo, pues principalmente en el centro de la República. Los ejidos más antiguos están por allá. Hay algunos ejidos cercanos a las capitales de los estados hay de aquella época. Y bueno, viene la época cardenista. En esa época se vuelven a reformular, se hacen varias cuestiones a la cuestión burocrática de cómo se manejaba el ejido, ¿verdad? Y cómo hubo cambios también a la tenencia de la tierra particular, donde en la Constitución del 17, que ya limitaba los espacios del pequeño propietario, le llamaba, ¿verdad?, al propietario particular, de acuerdo a la calidad de las tierras que le tocaban, tenía un límite para tener. Esos límites se vuelven a tocar en la época del cardenismo, y viene una etapa de grandes expropiaciones, pues inclusive confiscaciones con fines de repartir a las tierras. Y en el estado de Yucatán, que aunque ya era una actividad que venía en decadencia, ¿verdad?, la verdad que el reparto agrario de 1935-36
fue la espada de Damocles para las haciendas yucatecas, que prácticamente allá terminaron en la ruina. Luego del reparto agrario del 36, y en una época donde hay cambios cosméticos, pudiéramos decir, en los años, hasta los años 70, en que viene Luis Echeverría, la Ley General de Reforma Agraria de aquellas épocas, lo que modifica es que ya no solo se reparten tierras para los poblados, ¿verdad?, sino que se procura crear nuevos centros de población ejidal. Esto para poblar principalmente el norte del país, ¿verdad?, hasta las penínsulas de las Bajas Californias y demás, en un proceso que había corrido muy lentamente en aquellas épocas. En el lado del sureste nos tocó el estado de Quintana Roo, donde se crearon en aquella época casi todos los ejidos y comunidades que existen en esa parte. Pues viene además una época de gran convulsión en la cuestión agraria, porque a partir de líderes prohijados por el propio gobierno, se dieron mucho las invasiones de tierra, sobre todo en los predios de particulares que estaban cercanos a ejidos, y que por alguna razón, por alguna obra que ya tenían y demás, pues se les hizo apetitoso a los ejidatarios tenerlas. Esto terminó completamente con el campo mexicano. A pesar de la gran cantidad de dinero que en aquellos años de dinero fiscal, de préstamos que se hicieron, porque ni siquiera éramos un país que tuviera un superávit en la cuestión fiscal, se le metió una cantidad de dinero enorme a proyectos agrícolas en ejidos y comunidades, que algunos momentáneamente fueron viables, pero a partir de que el gobierno les dejó de inyectar los subsidios, se fueron para abajo, ¿verdad? Y así puede uno ver una gran cantidad de infraestructura agrícola en el país que está desperdiciada, está tirada, está arruinada. Se creó durante la época de López Portillo una pretensión de ser, a ver si les suena, de ser autosuficientes en la cuestión alimentaria. Se llamaba el programa del Sistema Alimentario Mexicano, SAM, donde también se les metió cantidades enormes de recursos a ejidos y comunidades, con la pretensión de que ya no tuviéramos que importar nada más de ello. Esto terminó con la quiebra del país. El país quebró en el 82, 83. Recordarán ustedes, algunos de ustedes les habrán contado de nuestra época de grandes inflaciones, de grandes crisis económicas. Pues fueron mucho parte de ese despilfarro que hubo, no solamente en el campo, en muchas cuestiones, en gobiernos que querían ser hiperatrofiados, llenos desde hoteles hasta carnicerías, hasta fábricas de bicicletas, y por supuesto de todo lo que se pudiera producir en el campo. Nunca pudo el campo mexicano crear cuestiones de autosuficiencia en este país. Este país no es ni ha sido autosuficiente alimentariamente hablando desde nunca, ¿verdad? Tal vez en la época colonial pudo haber hecho, porque la población era mucho menos, ¿verdad? Y sí, heredamos de ello una deuda enorme. Vienen entonces los años de
del mal llamado neoliberalismo, ¿verdad? Allá viene una serie de reformas que primero reconocen que la gran cantidad de burócratas que se habían creado alrededor de las instituciones que servían al campo mexicano, pues en realidad eran muy ineficientes. Y en el año 92, 93, se crea y empieza a hacer ley la llamada ley agraria, con reformas a artículos hasta nivel constitucional, y donde le da mayor autonomía a los ejidos para los procesos que tienen que ver con la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y con la de sus procesos productivos. Quiero decirles que para aquellas épocas, a pesar de las enormes cantidades de dinero que se le habían invertido al campo mexicano, pues era una actividad que muy poco correspondía a incrementar el PIB de la República, porque lo que había principalmente era mucha agricultura de autoconsumo, ¿verdad? Con algunos privados, algunos particulares dedicados a surtir mercados específicos. Cuando llega el año 92, lo que permite la nueva ley agraria es que el ejido mida sus tierras, que determine cuáles son, de manera consensada con sus vecinos, cuáles son sus límites, y dentro de ella hacer 3 tipos de tenencia. Una que es la tierra de uso común, que es el ejido clásico, las tierras que son de todos los miembros del ejido y que como colectivo pueden y deben explotar, ¿verdad? La segunda es el parcelamiento, las tierras parcelarias, donde allá a cada ejidatario o posesionario, que es una nueva figura en la legislación agraria, pues se le asigna ya una parcela, se le asigna un lugar donde él va a ser amo y señor, ¿ah? Va a poder hacer con ella la explotación o los contratos que le sean convenientes. Existen parcelas también que son colectivas. Sin embargo, estas, a diferencia de las tierras de uso común, esa colectividad puede ser formada de manera voluntaria, no necesariamente como las tierras de uso común, que todos tienen que ser parte de ellas, ¿verdad? Y por último está lo que ellos llaman los solares urbanos. El solar urbano es pues prácticamente el lugar donde vive el campesino, ¿verdad? La casa que tiene en el pueblo, asentamiento humano, ¿verdad? Y allá les emiten ya títulos de propiedad, lo cual los convierte en propiedades privadas plenas. Son propiedades privadas que están dentro del núcleo ejidal, pero que ya pueden ser objeto de cualquier transacción como cualquier otra propiedad del resto del país. Quiero decirles que hasta este momento en el país, en el año 92, los diversos repartos agrarios que hubieron a través de la historia llegaron a repartir a 32,000 núcleos ejidales, a 32,000 colectividades, el 52% del territorio nacional. El territorio nacional son
alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y el 52% era esto. Quiero decirles que para estos años 93, 94, antes del Tratado de Libre Comercio, el Producto Interno Bruto agropecuario era alrededor del 3-4% del PIB del país. Por contraste, quiero decirles que ahora mismo, por ejemplo, un grupo empresarial como el grupo Carrefour, el más grande del país, él solo corresponde al 6-7% del Producto Interno Bruto. La mitad de eso era la mitad del territorio nacional. Esta situación, nosotros tuvimos unos estudios en el año 2011, donde habíamos visto qué pasó a partir de la legislación agraria y del Tratado de Libre Comercio, que cambió las cosas. Vimos, desafortunadamente, que en la parte agraria no había subido mucho el Producto Interno Bruto. Y sin embargo, el PIB agropecuario como parte del PIB nacional sí creció tremendamente hasta ser alrededor del 12-13%. Una de los sectores más exitosos, una de nuestras exportaciones más exitosas a raíz del Tratado de Libre Comercio, fueron las agropecuarias, pero no fueron las que se realizaron en ejidos y comunidades, sino las que se crearon en la pequeña propiedad, en la que está en el resto de las 48% de la superficie del país. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué es esto? Allá hay causas, primero, que siguen siendo de origen legislativo, de origen legal. Hay otras causas que son culturales también, ¿verdad? Y causas económicas que provocan este tipo de cuestiones. Hablando un poquito de esto, ¿qué fue lo que dejó esta legislación? Bueno, vamos a hablar un poquito de sus ventajas. Yo creo que la principal ventaja que hubo es que pudo agilizar los procedimientos de la regularización de la tenencia de la tierra, el poder privatizar tanto parcelas como las tierras del asentamiento humano, las casas, los elementos de los poblados, ¿verdad? Sobre todo porque, pues a partir de los años 50, 60, que empezaron a crecer las ciudades del país, las aglomeraciones urbanas, para los años 60 y 70 ya empezaban a crecer sobre tierras ejidales al terminarse el fondo legal de las ciudades que han tenido un alto crecimiento. Se empezaron a poblar de casas las regiones que habían sido para dotadas, ejidos y comunidades, y con la ley anterior necesitaba de un procedimiento expropiatorio, que el gobierno del Estado les confiscara de nuevo las tierras que les había dado antes, a fin de convertirse en propietario. Esto se los trasladaba a un organismo de gobierno que se llama la CORET, regularizadora de la tenencia de la tierra, y como propietario legal de esas tierras, se las volvía a vender a los ocupantes a un precio que le llamaban de valor social, un precio, pues, obviamente que estaba sujeto a la arbitrariedad del burócrata. El burócrata decía, en esta zona el terreno va a valer tanto, en esta otra va a valer tanto y los usos de suelo van a valer tanto. Entonces,
Este procedimiento tardaba años, porque además, como tenían que indemnizar a los ejidatarios por estas tierras, pues dependían no solamente de una dependencia, tendrían que entrar 3 o 4 dependencias allá a trabajar sobre este mismo fin, y esto podía ser un proceso de años y de años. Luego sucedía que por cuestiones culturales, sobre todo me di mucho cuenta de esto en el centro de la República, al propietario casi no tiene interés en regularizar su situación. Él piensa que si está en su casa y que nadie lo va a molestar, han pasado 5, 10, 20 años y nadie me ha molestado, pues bueno, ya no voy a necesitar nada más, ya es la casa que todos reconocen como mía. Pero cuando sucede algo, que a alguien se le invade, que a alguien se lo despoja, cualquier tipo de estos delitos, él no tiene los elementos para demostrar que era el poseedor, cuando al menos los elementos documentales, ¿verdad? Ellos podrán tener tal vez una testimonial que la podrá combatir el otro con otro testimonio, pero los documentos, no tienen los documentos idóneos para poderlos defender. Entonces, sí, cuando les urge, les superurge, y lo quieren como si el procedimiento pudiera hacer de un día para otro. Tienen que intervenir autoridades, y la burocracia pues tiene uno de sus bastiones más pesados, más presos del inmovilismo en la cuestión agraria. No sé por qué también posiblemente sea una cuestión de uso y de consumo. Crecen estos elementos. La ventaja con la nueva ley es que ya ahora no tienen que esperarse un decreto presidencial. El ejido puede, de manera autónoma, cumpliendo con los requisitos que le manda la misma ley y las disposiciones que al respecto la propia ley dice, cumpliendo con eso puede reconocer el régimen de propiedad de cada una de estos solares, de estas casas, aunque se hayan abierto en terrenos irregulares, y ese es precisamente el trabajo que nosotros hacíamos, ¿verdad? En cuanto a la cuestión productiva, fíjense que nosotros tratamos de promover mucho. Nosotros pensamos que el ejido tiene que ser una empresa. Entonces, esta ley, una de las ventajas que tiene es que ya al ejido le permite, cumpliendo todos los requisitos que la ley le impone, hacer su propio procedimiento de documentación de las propiedades que existen dentro de su núcleo agrario. Obviamente esto requiere de algunas capacidades, de algunos talentos que no existen dentro del ejido, ¿verdad? Se necesitan ingenieros que hagan los planos, los sistemas de medición que se tienen que utilizar para cumplir y todo esto. Abogados que vigilen que los requisitos sean cumplidos de acuerdo a lo que dice la ley. Hay intervención todo el tiempo de autoridades agrarias como la Procuraduría Agraria, como el Registro Agrario Nacional, que hace un poquito más tardado los procedimientos, pero mucho más ágiles que de lo que eran con anterioridad, ¿verdad? Y en las tierras agrarias pueden ellos en diferentes ocasiones hacer los parcelamientos y tener una mejor administración de sus tierras de uso común. Bueno,
nosotros nos dimos cuenta de que esto era la auténtica oportunidad de Ejido, de que una vez ordenadas sus tierras despegaran como empresas productivas. Pero el problema que tienen es que toda vez que son asociaciones que no son voluntarias, ¿verdad? Entonces lo que sucede con ellos es que pues existen conflictos internos que no les permiten avanzar como una sola empresa. Yo creo que a la ley le faltó allá algunos procedimientos para hacer las exclusiones entre la gente que no les permite avanzar y hacer las divisiones y fusiones de ejido más eficientes para que ellos pudieran avanzar. En el centro de la República, el parcelamiento lo que ha provocado es la creación de microparcelas que, pueden servir para la propia alimentación, ¿verdad? Pero muy pocas veces se pueden hacer productivas, sobre todo si se dedican a cultivos que no son de alto valor agregado, ¿verdad? Y no hay la cultura empresarial suficiente para hacer de estas partes una cuestión productiva. Entonces está volviendo a pasar prácticamente lo que pasó en la época de la Reforma. Muchas gentes que por herencia, porque también los ejidos más cercanos a la ciudad ya tienen dentro de ellos algunos profesionistas, ¿verdad? Que son herederos de anteriores ejidatarios y ya tienen otra mentalidad y todo esto, quieren hacerlo productivo y no pueden porque el resto del grupo no se los permite, ¿verdad? Entonces, ellos o terminan separándose o terminan vendiendo su parcela, vendiendo la parte que pueden vender del ejido. Lo que provoca esto es que, pues para el año 2011, por ejemplo, que es la última base que yo tengo investigada del PIB agropecuario de todo el país, el 85% del PIB se desarrollaba en la pequeña propiedad con todos los problemas que tiene para poder utilizar áreas más grandes. Y lo que es el ejido solamente contribuía con alrededor del 13-15% del PIB agropecuario. Estamos hablando de que la mitad del país continúa parado a pesar de las ventajas que le dio la legislación agraria. ¿Por qué sucedía esto? Y yo creo que sigue sucediendo. No tengo datos más actuales, pero yo creo que sigue sucediendo. Normalmente es porque dentro de la microparcela lo que hay es un aprovechamiento, pues podemos decir que familiar de esta. Si existen excedentes que serán muy poquitos, se venden sobre todo en la economía informal, entonces obviamente no califican para el PIB. ¿Ah? Y al ser perecederos, además muy rápidamente los venden ellos en sus cercanías, ¿verdad? Y además normalmente se dedican a desarrollar productos que son de menor valor agregado, son productos que no son con calidad de exportación y todo este tipo de cosas, que es lo que está produciendo la iniciativa privada en otros lugares. De hecho, yo les puedo decir que una agricultura moderna
pudiéramos decir, en este país, pues prácticamente es la que se ha formado a partir de este ingreso, de este proceso del Tratado de Libre Comercio, sobre todo en el norte del país, el área de Sinaloa, que es un área muy fértil, ¿verdad? Y en las áreas tecnificadas que se han podido crear, en los estados de Querétaro, en los estados de Guanajuato, en los estados de Jalisco, todas estas partes donde en el estado de Chihuahua, todas esas partes donde se ha creado esta agricultura, creada principalmente con fines de exportación, de aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Allá nos damos cuenta de que finalmente aquel procedimiento, aquella leyenda negra que hubo en el siglo XIX de los ejidos despojados, ¿verdad? En realidad fueron procesos de mercado donde la tierra pasó a manos de quienes posiblemente pudieran utilizarla mejor. Eso es lo que tiene que pasar otra vez con esto. Yo creo que la reforma agraria está provocando, en cierto modo, que parte de esta tierra vuelva otra vez al mercado. Se critica mucho que los campesinos venden, apenas se hacen de sus parcelas en propiedad. Yo quiero decir que a mí no me parece mal en tanto el recurso que tengan lo puedan ellos utilizar en emprender algo que les sea mejor o que en otra parcela puedan ellos realizar ya con algo de capital un cultivo más rentable, ¿verdad? Eso no se ha dado todavía en el país a nivel mayor. Se ha dado mucha especulación en la tierra que está cercana a las ciudades, precisamente porque las ciudades están cercanas a ellas. Esto creo que no es una particularidad de la tierra ejidal nada más. Cuando las ciudades empezaron a crecer y lo que tenían alrededor eran propiedades privadas, también existió esa especulación respecto a esta tierra, ¿verdad? Qué bueno que los ejidatarios pudieran organizarse, que pudieran formarse para sacarles un mejor provecho, ¿verdad? Pues porque además la ley prevé que ellos puedan hacerlo de esta manera para aprovechar la urbanización de sus tierras, ¿verdad? Necesitan obviamente de la ayuda de gente que tenga un poquito de conocimiento de la cuestión legal, de la cuestión inmobiliaria, de la cuestión de todo este tipo de cosas. Y ahí hay una oportunidad, yo se los digo a muchos jóvenes profesionistas que estén ahorita viviendo en alguna ciudad en amplio crecimiento y que tengan la oportunidad de conocer a gente que pertenezca a un núcleo agrario. Allá tienen una oportunidad si les pueden ayudar a comercializar sus tierras de la manera más eficiente, la manera más lucrativa para ellos y yo creo que allá pudieran tener un nicho de oportunidad también muy importante. Después de 25, 26 años de estar trabajando con ejidatarios y demás, yo creo que ese régimen de tenencia colectivizado fue no solamente una cuestión muy mala para ellos, sino para todo el país. Tener parado a la mitad del país nunca fue bueno para México. Yo creo que si este proceso de la última reforma desemboca en que ese 52% del territorio nacional entre al mercado para que gente que sí pueda y quiera aprovecharlas pueda emprender dentro de ellas, pues esto va a ser mucho mejor, ¿verdad? Esto va a ser mucho mejor para el país y obviamente para las mismas gentes que viven en el campo.
El campo tiene que quitarse muchas varas que tiene limitándole, ¿verdad? Yo creo que ciertos desarrollos no se van a poder hacer en este país si se limitan la propiedad de la tierra, porque simple y sencillamente por los costos de capital que hay que invertir en ellos, si no hay la tierra suficiente, no van a ser rentables, ¿me entiendes? Un tractor muy moderno que se quiera meter en 1 hectárea de tierra, pues posiblemente va a ser una cuestión muy costosa para lo que se pueda trabajar allá. Tiene que tener 100, 150, 200 hectáreas para que el tractor pueda ser efectivo, ¿verdad? Y esto pues solamente se puede lograr teniendo la propiedad privada, certera de la tierra. Todos los procesos agrarios que quitaron y pusieron y dieron y quitaron otra vez, crearon una incertidumbre tremenda que apenas en los últimos 20 años se está resolviendo. Todavía hay conflictos ancestrales en algunos lugares que no se quitan, pero sí hay un avance con la ley neoliberal que se dio. A mí me parece un poquito tímida. Si yo hubiera estado en posición de influir en ella, me hubiera gustado influir un poquito más en darle a cada individuo la oportunidad de participar o no en estos procesos agrarios, en vez de que sean tan colectivos en una buena parte todavía, ¿verdad? Y sin embargo, avance para el individuo sí hubo. Creo que falta un poquito de cultura empresarial entre nuestros ejidatarios. Yo creo que el mayor daño que le hicieron los regímenes revolucionarios y todo esto a nuestra gente fue ese paternalismo que los tutelaba como si fueran unos idiotas, ¿verdad? Cuando hay gente muy inteligente, como en todos lados, ¿verdad? Como la puedas encontrar en la mejor universidad, a lo mejor sin la oportunidad de los estudios, pero con otras experiencias que pudieran haber sido muy, muy, muy jugosas en otras circunstancias bajo mayor libertad. Si yo hubiera tenido la oportunidad, de verdad que buscaría liberalizar más la situación de ellos, que ellos de verdad puedan disponer de su tierra documentadamente, porque eso es capital, la tierra es capital. Una tierra que tiene título de propiedad, yo la puedo llevar al banco para que me presten, hacerla colateral de mi crédito, ¿verdad? Incluirla dentro de mi riesgo, y todo este tipo de cosas no se los han permitido durante años. Hemos mejorado mucho estos últimos 20. Yo creo que ahorita tenemos oportunidad, las gentes que nos gusta emprender, de hacer algunas incursiones dentro del mundo ejidal para apoyarlos y apoyarnos, ¿verdad? Y se los comento sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que tienen pues muchos más estudios que los que tuvieron las gentes de mi edad, por ejemplo, ¿verdad? Y que a veces no encuentran un nicho en el mercado donde puedan desarrollarse. Van a hacer mucho bien, no solamente a ustedes mismos, sino a la sociedad, al país. Un país que tiene parado al 52% de su territorio no es un país que puede ser próspero. Gracias, Francisco.
Mira, yo nada más tengo una cuestión que me gustaría tu punto de vista. Bueno, como tú sabes, el corazón íntimo del liberalismo tiene que ver con el tema de la propiedad privada. Tan así que Mises hablaba que el liberalismo no debiera de llamarse así, sino más bien propietarismo, de la importancia que le daba a la propiedad privada. También vemos que hay algunas escuelas liberales que dicen, bueno, pues sí, es muy importante la propiedad privada, individual, pero también es igual de importante y no desmerece el que esta propiedad privada sea colectiva. Me parece que, bueno, el ejemplo, así como yo lo veo, me parece que el pausado recorrido que acabamos de hacer sobre el ejido mexicano demuestra que no es así, que la propiedad colectiva es una ficción que es de inferior calidad a la propiedad privada individual, que lo estamos viendo en los resultados económicos que está teniendo, que ha tenido, sigue teniendo y seguirá teniendo mientras no haya una modificación legal importante el ejido mexicano. Claro, ahí también interviene el paternalismo y lo que tú señalas, que el Estado de todos modos sigue teniendo una activa e importante intervención en la vida de los ejidos. Pero me parece que el tema se ve aquí muy nítidamente cómo la propiedad privada individual es de una calidad y de unos beneficios muy superiores a lo que puede ser alguna otra forma de propiedad colectiva. No sé, me gustaría que abundara sobre esto. Definitivamente el tema de la propiedad individual y de la propiedad colectiva está en el alma de la mejora que pudiera tener la legislación agraria y la vida misma del ejido en el país. El problema en la parte colectiva, yo creo que sobre todo es la falta de la voluntariedad, ¿me entiendes? No son grupos que se formaron porque yo me quiero juntar con este y con este y con aquel otro no, sino que a partir de disposiciones gubernamentales dijeron, pues este y el otro van a ser elegido fulano de tal, y este y el otro van a ser elegido mengano de tal. Entonces, hay situaciones en que son socios de esa empresa, porque elegido se debería ver como una empresa. Gentes que están encontradas familiarmente desde tiempos inmemoriales, ¿me entiendes? Familias que no se pueden ver, están los Montesco y los Capuleto en el mismo lugar, y esto crea al interior fricciones muy fuertes. Yo una de las cosas que haría primero que nada para mejorar esta legislación es hacer algunos procedimientos de exclusión, de manera que lo más justo posible se pueda formar grupos que de verdad sean voluntarios, ¿verdad? Tal vez con algunas divisiones, algunas fusiones, alguna cuestión de este tipo, donde el ingreso y la salida a un determinado grupo colectivo fuera voluntario, como lo es en la empresa privada, las sociedades anónimas, las sociedades comerciales, ¿verdad? Definitivamente yo creo que ha sido el quid del asunto en la cuestión productiva del ejido, la ausencia de una propiedad plena sobre el terreno, la parte que me
pudiera tocar a desarrollar, pues es algo que debe mejorarse definitivamente si se quiere hacer productivo, el territorio nacional, la mitad de él, ¿verdad? En los últimos días ha estado saliendo en redes una situación de estos señores Levarón, que han sido muy notorios por la tragedia que les dieron, que les sucedió en el estado de Chihuahua, con una colonia que ellos tienen, con un ejido que ellos formaron en el estado de Baja California. Me parece que por la región de Ensenada, gente, familiares de ellos y demás, formaron un núcleo de población ejidal. Están junto con algunas familias con las que están enfrentados, y ha llegado ahorita a un conflicto en el que se invaden unos de manera violenta, vienen otros y los sacan, se queman casas, se queman cuestiones de este tipo, ¿verdad? Desgraciadamente todavía son muy comunes y suceden porque hay la dificultad de poder disponer de una manera más voluntaria de los que van a participar dentro de lo que es elegido. Entonces, pues sí, definitivamente yo creo que la solución a este tipo de conflictos es mayor individualismo, permitir mayor autonomía a los individuos que forman en el ejido para sus propiedades, ¿verdad? Y a los grupos que se formen entre ellos también permitirles tener una certeza jurídica sobre el área que ellos pudieran disponer para producir. Bien, Francisco, pues yo te agradezco mucho el tiempo y tu amplio conocimiento que nos acabas de compartir en este conversatorio. Voy a poner todos tus datos debajo, pues para que la gente, si tiene alguna duda, alguna pregunta, pueda contactarte y puedas continuar el diálogo con ellos fuera de este espacio. Yo te agradezco mucho tu con todo gusto voy a estar muy pendiente. Claro que sí, muchas gracias, Francisco, y te agradezco mucho tu disposición, tu permanente apertura y bueno, el trabajo de tu staff, ¿no? Dale las gracias por favor a tu camarógrafa, si fueras tan amable, por favor. Cómo no, con todo gusto lo está escuchando. Bien, entonces ahí seguimos, Francisco, yo te agradezco mucho, seguimos en comunicación y yo invito a todos los amigos de México Libertario que nos acompañen en el próximo conversatorio, el 62, ya saben, lo realizamos el primer jueves de cada mes a las 6 de la tarde, entonces nos vemos en febrero, en marzo, para que puedan estar preparados. Yo te agradezco mientras, Francisco, y te deseo que sigas teniendo una muy buena tarde y nos seguimos saludando y nos viendo en las redes sociales como lo hacemos prácticamente a diario. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos los amigos de México Libertario por su atención. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Todos ustedes muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.